Un saludo a todos. Este día iniciaremos con el tema de los verbos, el modo, el tiempo, el número, persona y voz. Veamos, el verbo es la palabra que expresa esa acción, como por ejemplo escribo, o ese estado, soy, o ese proceso, vivo. Desempeña la función del núcleo del predicado. Su lexema informa de esa acción que ocurre. Ahora, los morfemas se añaden al lexema para construir las diferentes formas verbales. Informan del número, persona, tiempo, modo y aspecto del verbo. Y aquí tenemos un ejemplo: correr, corrió, correrá. Los verbos conjugados se llaman personales. Presentan la siguiente variante. Primero, la persona. Indica quien ejecuta la acción expresada por el verbo. Hay tres personas, igual que en los pronombres personales. Vea, primera, segunda y tercera. Yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras. Ustedes, ellos, ellas. El número se refiere a si el sujeto es uno, o sea, estamos hablando ahí de lo que es la singularidad, o son varios, y aquí pues ya hablamos de lo que es la pluralidad. Por ejemplo, yo, que es lo singular, y nosotros o nosotras, que es lo plural. El otro aspecto importante de estas formas personales del verbo es el tiempo, ya que expresa el momento en que se ejecuta la acción del verbo. Para referirse al pasado o al futuro, se toma como presente el momento en que se habla. Veamos las formas no personales del verbo. Estas formas no expresan las variantes gramaticales del verbo ni expresan acción, por lo que son consideradas verboides. A continuación vamos a ver en qué consiste esto. Veamos los verbos personales. Aquí tenemos a la persona, ya vimos, baja el número, el tiempo. Y los no personales lo tenemos en infinitivo, el gerundio y el participio. Veamos los ejemplos para comprender más este tipo de verbos. Por ejemplo, el infinitivo se reconoce por las terminaciones ar, ir. Por ejemplo, conocer, ¿sí? Analizar, estudiar, etcétera. Y aquí hay otros ejemplos también de ese verbo infinitivo. Vea, de mirar, comer, venir. El infinitivo puede funcionar como un sustantivo. Por ejemplo, cantar es relajante. Aquí vemos que ese infinitivo funciona también ese verbo como un sustantivo. El participio expresa una característica, por ello es considerado como adjetivo. Por ejemplo, ciudad destruida. Entonces, presenta una característica, vea, de ese adjetivo, que está destruida la ciudad. Se suele utilizar para construir los tiempos compuestos. En estos casos va unido al verbo haber, por ejemplo, haber amado. Sí, aquí estamos hablando de un tiempo, ¿verdad? Donde dice haber. Eso habla de un tiempo y de una acción que es amado. Si el verbo es regular, su terminación será ado, ido. Por ejemplo, amado, temido. Si es irregular, su terminación será en to, en so o en cho. Por ejemplo, escrito, impreso, hecho. Veamos el gerundio. Se reconoce por sus terminaciones en ando, endo y actúa como un modificador del verbo cuando la acción expresada es simultánea a la acción de otro verbo principal. Por eso, pues se le considera un adverbio. Por ejemplo, él trabaja escuchando música.
Veamos que aquí hay dos acciones simultáneas, ¿verdad? Que él está trabajando y al mismo tiempo está escuchando música, por eso lo considera un adverbio. Veamos los tiempos verbales. Comprende todas las formas verbales que se refieren al pasado, presente o futuro. Esto lo comprendemos. Vea esos tiempos verbales, pasado, presente o futuro de una acción. Cada tiempo verbal consta de 6 formas verbales que van variando, ¿verdad?, en número y en persona. Y las formas verbales pueden ser simples, constan de una palabra, por ejemplo, llora, lloraría, forman tiempos simples. Las compuestas se forman con el verbo haber y el participio del verbo que se conjuga. Por ejemplo, ha llorado, habría llorado, se agrupan en tiempos compuestos. Algunos tiempos verbales presentan una acción sin acabar y a estos tiempos se les llama imperfectos. Por ejemplo, los niños construían un castillo de arena. Todos los tiempos simples son tiempos imperfectos, salvo el pretérito perfecto simple. Otros tiempos verbales presentan una acción ya terminada. A estos tiempos se les llama perfectos. Por ejemplo, los niños construyeron un castillo en la arena. Si usted ve la diferencia, vea, de los tiempos imperfectos y los tiempos perfectos. Vea, el imperfecto nos dice que los niños construían un castillo de arena. Imaginen eso, vino el agua y lo desbarató. Pero ya en el tiempo perfecto dice que los niños construyeron un castillo de arena, es decir, que lo lograron. Por eso dice que la acción ya está terminada. Todos los tiempos compuestos y el pretérito perfecto simple son perfectos. Ahora veamos los modos verbales. El modo verbal informa sobre la actitud del hablante ante lo que dice. Y estos son el indicativo, ¿verdad?, cuando se habla de acciones que se consideran reales o actuales. Por ejemplo, ayer recibí un regalo. Cumple, ¿verdad?, este modo verbal. Otro, yo recibo los regalos. Mañana recibiré el nuevo computador. Entonces veamos que este modo verbal nos está informando de la actitud, vea, del hablante ante lo que está diciendo y está hablando de acciones que se consideran reales o actuales y ese es el indicativo. Veamos el subjuntivo. Cuando se habla de acciones que se consideran posibles, deseables o dudosas. Y aquí tenemos un ejemplo de ese subjuntivo, ¿verdad? Ojalá venga. Y sí, ¿verdad? Dice, es una acción que se considera posible, deseable o es dudosa, porque es probable que no llegue. El imperativo cuando se dirigen órdenes al oyente. Ejemplo, siéntate pronto. Bien claro, ¿verdad? Está bien imperativo, está dando una orden. Ahora, el aspecto informa sobre el desarrollo de la acción, caracterizándola desde el punto de vista de su transcurso. Hay dos aspectos. Tenemos el perfectivo, que presenta la acción terminada, tanto si esta es presente, pasado o futura. Por ejemplo, ayer pinté ese cuadro. De eso nos habla, dice, de esa acción terminada, que fue en tiempo pasado. Y este es ese perfectivo. Ahora vamos con el imperfectivo. Muestra la acción sin terminar en su transcurso. Por ejemplo, cuando niño pintaba todos los días. Y aquí está de donde obtuve la información, las referencias, por si usted quiere ir, ¿verdad?, a informarse más acerca de este interesante tema. Que tengan un buen día. Gracias.